Yo esta charla, les digo, los papeles estos oficiales, les da varias cosas. Yo les voy a dar un recurso memotécnico, es decir, una cosita para aprenderse, ¿verdad? Y es una palabra, solac, sola y al final una C, solac, solac. Para los recursos para el crecimiento espiritual están basados en solac. Cada letra, si te aprendes la palabra sola y al final una C, sola, pues ya eso te recuerda. O sea, la clave está en solac. ¿Qué es cada letra? S de solac, S, sacramento. O, oración. L, lectura. A, apostolado. Y C, comunidad. Repito, solac es S de sacramentos, es O de oración, es L de lectura, es A de apostolado y es C de comunidad. El crecimiento espiritual, tú ves que una persona va creciendo espiritualmente cuando ves que se desarrolla su capacidad de discernir entre lo malo y lo bueno, entre lo bueno y lo santo, entre lo que quiere Dios y lo que quiero yo, entre lo que solamente es beneficio mío y lo que es beneficio común. Todo ese tipo de cosas. Por eso a mí cuando a veces me escriben, yo les digo que no doy consejería, les puedo dar algo por encimita, ¿eh? Pero no, sería irresponsable porque imagínate, una señora me escribe que tiene un problema en su matrimonio. Para empezar, yo nada más estoy escuchando el 50%. ¿Qué consejo yo le puedo dar cuando sé nada más la mitad? Y además, siempre, pero eso no falla, nunca he recibido un correo electrónico de alguna señora que tenga problemas del matrimonio y que diga: hermano, tengo un problema, quiero que me dé un consejo. Mire, yo soy la mala, yo soy la que está haciendo las cosas mal, o sea, soy un calvario para mi esposo. Nunca he encontrado eso, siempre es la víctima. Entonces, yo no puedo ser tan irresponsable en darte un consejo cuando no sé todo el contexto. Déjame escuchar a tu viejo. Chance y no eres tan víctima. O chance y hasta tú eres la victimaria y él es la víctima. O sea, hay tantas situaciones. Entonces, yo generalmente les digo: ve con un sacerdote, pero sobre todo ten vida eucarística. Ahorita voy a entrar en esta parte. Vida de oración y vida eucarística. Porque ahí es donde el Señor te va a empezar a abrir el discernimiento. Y te va a decir, volviendo a la plática de ayer, cuándo aguantar la humillación y cuándo ponerle un alto. Aquí no hay recetas. Y el problema es que, sobre todo en nuestra comunidad latina, somos perezosos en esto. Queremos recetas. Pero ¿cómo le hago para que mi hijo se acerque a la iglesia? Y la señora está esperando como que, mire, así, parte los huevos, le pone un poco de harina, etcétera, 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 y así a su hijito entra a la iglesia. No quiere entrar en el proceso de decir: sea fiel usted, tenga vida de oración, tenga vida eucarística y deje trabajar al Señor al ritmo que Él quiera, como Él quiera, cuando Él quiera. No, eso ya no, porque no te da el poder de que decir: todos mis esfuerzos están valiendo la pena. Tú necesitas saber que te has arrodillado y que esas rodillas han valido la pena. Necesitas ver signos. Entonces ahí hay una parte de egoísmo. Es más, a veces yo les cuento de que en ocasiones he estado dentro de una parroquia. Ahora mismo no estoy, estoy en la parte de la arquidiócesis de Los Ángeles, en el sentido de que estoy dentro del territorio, pero no estoy ejerciendo un ministerio concretamente en parroquial. Pero cuando lo he tenido, no falta la mamá que te dice: ay, acerca a mi hijo al grupo de jóvenes y todo eso. Uno hace lo que puede, se acerca. El problema está que cuando ese hijo, por alguna cosa, se abre al Señor, y no solamente se acerca al Señor, sino se enamora profundamente del Señor, y hasta le sale vocación y quiere irse a Siria, donde hay persecución, a misionar, adivina quién va a ser el primer obstáculo.
la mamá que lo trajo. Esa es una tremenda hipocresía. Porque esa mujer lo que está diciendo es, ella no estaba diciendo, acércame a mi hijo para el Señor porque sé que lo mejor que puede tener mi hijo es el Señor. No, agarra de pretexto al Señor para tener un hijo buenecito, que no le rezongue, que le llame el Día de las Madres. Eso es asqueroso, déjenme decirles, porque ese es usar al Señor para tus propósitos y tus quereres. Y apenas el Señor quiere a tu hijo en algo que ya no te entró o no te conviene, tú eres obstáculo misma del Señor. En pocas palabras, tú estás trabajando para Satanás en ese momento. Lo cual es, imagínate, cómo entender que una mujer que quería acercar a su hijo al Señor se termina volviendo aliada de Satanás por no discernir, por no saber. Que sí, yo estoy de acuerdo, yo te respeto, eres madre, te duele que tu hijo vaya a correr peligro siendo misionero en Siria, etcétera. Pero al fin y al cabo, si tú tuvieras discernimiento, tendrías que saber de que tus hijos no son tuyos, son de Él. Y Él tiene más derecho sobre tus hijos que tú misma. Pero si no hay discernimiento, te vas a hacer bolas y vas a agarrar las cosas de la fe nada más para lo que te conviene, etcétera. Entonces, entremos así rapidito con esto. Solac, sacramentos. Evidentemente, pues sabemos los 7 sacramentos. No tengo tiempo como para profundizar en cada uno de ellos. Yo solamente les voy a motivar a que realmente sean personas eucarísticas. En este sentido, va muy unido al aspecto del sacramento de la reconciliación o de la penitencia o de la confesión, como le llamamos popularmente. Tú difícilmente vas a tener discernimiento de cuándo ser mansa, dejarte humillar y cuándo ponerle un freno a la humillación, cuándo hacer esto o cuándo dejarlo de hacer, si tú no estás en gracia. Porque una de las cosas que hace el pecado no solamente es afectarte espiritualmente. Nosotros somos una unidad. Nosotros decimos, tenemos cuerpo y espíritu para poder estudiar esto. Pero nosotros somos una totalidad. De hecho, los que están en el cielo en este momento están solamente en espíritu, pero es una gracia especial que da Dios. ¿Por qué? Porque estamos esperando a que con la segunda venida del Señor resucite nuestros cuerpos. Los que están en el cielo ya están gozando, pero solamente están gozando espiritualmente. Cuando venga el Señor, nuestro cuerpo resucitará y nuestro cuerpo también participará del cielo. Porque el ser humano no es un ángel que solamente es espíritu. Nosotros es un cuerpo. Va a ser un cuerpo transformado. Es más, a veces les digo que esto nos tendría que emocionar. Si amamos al Señor, esto no es poético, esto es real. Cuando resucite nuestro cuerpo, le vamos a poder dar un abrazo al Señor, a la Santísima Virgen en el cielo. No es poesía, es real. Porque vamos a tener cuerpo. Y en este momento, ¿cuáles son los 2 únicos cuerpos resucitados? El de Jesús y el de la Santísima Virgen. Todos los santos están con Jesús y la Santísima Virgen, pero no los pueden abrazar, porque solamente están espiritualmente. Cuando resucite el cuerpo, vamos a poder hacer eso. Ahora, también se las pongo del otro lado. Los que están en el infierno solamente están sufriendo espiritualmente, pero cuando resucite el cuerpo, físicamente también van a padecer. Se van a tostar ahí, ¿eh? Entonces, porque su cuerpo va a participar de la condenación, no solamente espiritualmente. Entonces, nosotros hay una totalidad de nuestro cuerpo, de nuestra alma, y esta totalidad tiene que estar obedeciendo el orden que Dios ha puesto. Y en los sacramentos, cuando lo que hace, por ejemplo, la reconciliación es no solamente ayudarte espiritualmente, porque tú no eres un ángel, eres un hombre. Es decir, que físicamente también la gracia que recibes en el sacramento te ayuda. Ejemplo, una persona que está en pecado y no se arrepiente, y mucho menos no va y se confiesa, téngalo 100% que el pecado está metiéndose en su cerebro, en lo que ve, en lo que siente, en lo que huele. Porque nosotros somos una totalidad. Tú
tú quieres discernir sobre algo importante, lo primero que te diría, confiésate, está en gracia. Porque aunque quieras hacer las cosas bien, mientras tú estés en pecado, tu cerebro está como en tinieblas. Tus ojos están en tinieblas. Simplemente vean, antes de su conversión y ahora después de su conversión, seguramente ustedes tienen muchas cosas que ustedes podrían decir. Antes de mi conversión, hasta estas cosas que hacía las creía buenas. Y son malísimas, pero las creía buenas. ¿Por qué? Porque el pecado tiene capacidad de nublarte la mirada. Y no estaba hoy hablando espiritualmente, realmente tus ojos no ver las realidades como son. Yo quiero que pienses, por ejemplo, en la industria del aborto. Es que creo que a los que estamos aquí no tenemos las fuerzas de ir sacando un piececito, de ir o sea, no soportamos. Pero hay gente que sí lo hace y no le da remordimiento. ¿Qué está pasando? El pecado ya agarró sus ojos, ya agarró sus sentidos, ya agarró su cerebro y realmente no le remuerde una sola gota al estar despedazando a ese bebito. Si tú dejas el pecado, no solamente te digo, te afecta espiritualmente, te afecta en la manera de cómo razonas, cómo piensas, cómo ves, cómo sientes. Por eso, si tú vas a tomar decisiones, lo mejor que tú puedes hacer es comenzar a vivir en gracia. Recomendación con la confesión, yo les digo, mínimo una vez al mes. Yo personalmente intento a lo menos una vez a la semana. Y ustedes tienen una gran bendición. Por ejemplo, en el santuario de Nuestra Señora de la Paz, todo mi reconocimiento a sacerdotes que se funden continuamente estando confesando. Pocas parroquias con sacerdotes tan consagrados que están, y aprovechando que son varios, están continuamente. Y les queda aquí rapidito. Bueno, no sé cómo tengan las confesiones aquí, pero evidentemente aquí no tienen el número de sacerdotes que tienen allá. Aquí el punto es, sea aquí o sea allá, oye, el Señor te va a pedir cuentas no tanto de tus pecados, sino de que Él estaba dispuesto a perdonarte cualquier pecado y tú no fuiste a recibir el perdón dentro de la confesión. Y que tienes problemas en tu matrimonio y todo, y problemas en el trabajo y no sabes qué hacer. Y el Señor, ahí, ofreciendo el sacramento de la confesión, te está diciendo, lo primero que tienes que hacer es estar limpio. No limpia la influencia del pecado en tu cerebro. Y vas a ver cómo entre más te confieses, va a empezarse a limpiar, y vas a ver las cosas y no vas a necesitar tanto estar escribiéndome y pidiéndome, ¿y qué hago en esto, hermano? ¿Y qué hago en esto? Pues primero vaya y se confiese. Ahora bien, sé que puede haber alguna situación de personas que no se puedan confesar. Por ejemplo, personas que estén casadas en otro matrimonio y estén con otra pareja. Saben que no pueden confesarse, no pueden comulgar. Pero a esas personas, la primera cosa que yo le diría es, vayan a la diócesis, vayan a su parroquia para ver si la parte que está casada a la iglesia con otra persona, si ese matrimonio fue válido. Chance y es nulo. Vayan con su párroco a la diócesis, revisen, y chance y ese matrimonio es nulo, les dan la declaración de nulidad y te puedes casar. Y ya casándote, pues evidentemente puedes confesarte y comulgar. Supongamos que alguno les dijera, ¿sabes qué? No es nulo. La parte que está casada a la iglesia sí es verdaderamente matrimonio. Yo ahí les diría, lleven un acompañamiento espiritual porque hay varias cosas que se pueden hacer. Pero en el peor de los casos, yo te doy una información. El sacramento de la confesión o de la reconciliación comienza con el arrepentimiento. O sea, si yo en este mismo momento peco, yo no puedo decir, no, hasta que me vaya a la confesión me arrepiento. No, lo primero que tienes que decir, ya metiste la pata, arrepiéntete. Porque si tú te arrepientes y de pronto mueres y no te alcanza un sacerdote a confesar, el arrepentimiento te mete de panzazo al purgatorio.
Por eso lo peor que tú puedes hacer es justificar el pecado. Lo más grave no es pecar, lo más grave es justificar el pecado. Decir que el pecado no es pecado, o que esta no es mentira, es mentirita piadosa. Cuando tú ya empiezas a justificar el pecado, ahí sí te estás metiendo en problemas. Porque el que justifica el pecado no se arrepiente. Y el Señor en el último momento de su vida se le puede aparecer ofreciéndole el perdón y no lo va a aceptar. ¿Por qué? Porque ¿de qué se arrepiente si él no pecó? Cuidado con matar la conciencia en este sentido. Entonces, si por alguna razón hay alguien aquí que no puede recibir el sacramento de la confesión o de la reconciliación, mínimo, mijo, todos los días arrepiéntete. Antes de dormirte, eso lo tendríamos que hacer todos. Hacer un examen de conciencia, esto es una práctica de la Iglesia Católica que muchos ya lo han olvidado. Antes de dormirte, haces un examen de cómo fue tu día y te arrepientes, le pides al Señor. Primero, ¿por qué? Porque no sabes si vas a amanecer. Pero bueno, entonces, ese de sacramentos, yo le digo, la primera cosa es, ¿quieres saber cuándo hacer una cosa, cuándo la otra? ¿Hasta dónde aguantar? ¿Hasta dónde ponerle un freno? Porque el Señor, fíjense, el Señor dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. Y Él mostró muchas veces que fue manso y humilde. Pero yo les pregunto, ¿cómo trató a los fariseos? Raza de víboras, sepulcros blanqueados. ¿Cómo trató a los mercaderes del templo? ¿Los sacó a besos? No. Hasta dice uno de los evangelios que hizo unas sogas, un látigo y van para afuera. ¿Y qué? Entonces ahí, no, Jesús hipócrita. No, que hay que ser manso y humilde. Y el Señor te puede decir, sí, hay que ser manso, pero ser manso no es ser menso. Y hay momentos en donde hay que poner dura la mano, hay otras cosas hay que ponerla blanda. Nuevamente, ¿de qué depende? Depende de solac, sacramentos, oración, lectura, ahorita voy a explicar lo demás, apostolado y comunidad. Pero en la parte de sacramentos, la primera cosa es, vive en gracia, da la pelea. No, es que ya me da vergüenza porque siempre estoy confesando lo mismo. Pues mientras no seas cínico, sigue confesando lo mismo. Los sacerdotes, ¿qué crees? ¿Que se asustan? Si lo que están escuchando continuamente son nuestras miserias. No, Él sabe que muchos están dando la pelea contra X y X pecado. Nada más no te vuelvas cínico. Te caíste, te arrepientes, te levantas y sigues dando la pelea. ¿Qué volví a caer? Pues no hagas drama. Rápido, te levantas, etcétera, y sigues dando la pelea. ¿Cuál es el problema? Fíjense, esa ventaja no la tuvieron los ángeles. Los ángeles, porque como estaban fuera de tiempo y espacio, a lo menos de tiempo como el de nosotros, un acto de un ángel queda para siempre. Por eso, un solo pecado de los ángeles los condenó. Aquí, hasta que no te petatees, si caes 3 millones de veces y 3 millones de veces te arrepientes y vas a la misericordia del Señor, la recibes. La recibes. Y esa gracia no solamente te perdona el pecado, la confesión da mucho más que perdón de los pecados, te fortalece en las virtudes, te da capacidad, te limpia, te hace una limpieza de tu cerebro y todo eso de donde se metió el pecado. Y entre más te confieses, de mí te acuerdas. Ten a lo menos, te digo, mínimo una vez al mes la confesión y vas a ver cómo dices, wow, antes las cosas las veía diferente. Antes ni siquiera detectaba esto que es malo. Antes no detectaba que esto sí era bueno, pero que Dios me está pidiendo otra cosa que ser santo. Va por ahí. En cuanto a la parte de la Eucaristía, tenemos que ser almas eucarísticas. Sin ser almas eucarísticas no sirve la cosa. Y aquí hay una gran tentación, sobre todo en sus grupos que son de la renovación, porque déjenme decirles que si no son almas eucarísticas, cualquier grupo, pero sobre todo la renovación, sería un grupo protestantizado. Porque cualquiera de ustedes se enoja con el grupo, pero quiere en donde tengan música de alabanza, donde tengan predicadores, donde tengan carismas.
donde sientan bonito, donde puedan danzar, yo les pregunto, ¿pueden irse con esos requerimientos? ¿Pueden irse a una iglesia protestante? Sí. Hasta cantan más bonitos muchas veces que nosotros. La verdad. Pero allá esa persona que se va a poder tener a su Señor en cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía. Por eso, grupo, sea del que sea, pero sobre todo más carismático, que no sean almas eucarísticas, que no estén formando almas eucarísticas, son grupos protestantizados. Son protestantes adentro de la Iglesia Católica. A un culto protestante, quítale su equipo de alabanza, intercesión y todo eso. Quítale un buen predicador, un buen pastor, se les acabó el culto. Nada tienen que hacer. En cambio, nosotros en la Santa Misa, el Padre no predique o predique feo, el coro cante mal o no cante, la Santa Misa no pierde nada de valor, porque la Santa Misa tiene valor por el sacrificio de nuestro Señor que se hace presente ahí, independientemente del coro y del sacerdote. Pero hay gente que hasta se cambia de parroquia, no, porque ya aquí canta feo el coro, allá mejor canta más bonito. Aquí el sacerdote no ha entendido nada de la Santa Misa, no ha entendido nada de la Eucaristía. Pero no solamente está ahí la cosa de ser almas eucarísticas, porque yo les digo, si verdaderamente Jesús está presente en la Eucaristía, ¿por qué no vamos a misa todos los días? O sea, aunque esté en chino, yo voy a misa. Le digo, la Santa Misa no vale por el Señor, no vale por si el lenguaje, etcétera. Alguien me puede decir, no, hermano, a mí sí me gustaría ir a misa todos los días, pero los horarios de las misas en las parroquias son exactamente cuando yo estoy trabajando. ¿Sabes qué? Te voy a contar una cosa que me contó una señora. Yo siempre les digo esto. Es que verdaderamente, si Jesús verdaderamente está presente, no solamente espiritualmente, realmente en cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía, no hay nada más grande en la creación entera que eso. Y entonces, tú me dices que te das el lujo de no ir, o te calmas simplemente con ir a la misa de domingo. Yo dudo de que creas verdaderamente que Jesús está presente ahí. O dudo de tu amor por Jesús. Chance sí crees, pero no lo amas tanto como para decir, quiero estar todos los días con Él. Pero bueno, yo les digo, en este caso, los que no pueden por horario, ¿qué tal si su oración la empiezan a modificar? En vez de estarle pidiendo que por tu salud, que por todo eso, Señor, te pido, tú eres todopoderoso, te pido que haya alguna manera de poder ir a misa todos los días y que no se sacrifique mi trabajo. Porque Dios es solamente todopoderoso cuando tienes el cáncer. Ahí sí no te cabe ni duda de que Dios sí me lo puede quitar, Dios sí me lo puede quitar, aunque los doctores digan que no. Pues claro, ahí mira el miedito. Pero ¿por qué uno no lo cree a Dios todopoderoso de que te pueda dar la oportunidad de que no pierdas tu trabajo y ir a misa todos los días? Pero eso es imposible, ¿cómo se puede hacer? Ya me llegó una señora una vez que me dijo que empezó a hacer esa oración. Bueno, les digo una cosa que hacía antes. La señora dijo, cuando estaba en mi trabajo y estaba con una maquiladora, a la hora, creo que era a las 8, que solamente tenían esa misa dentro de semana en su parroquia, a las 8, yo me quitaba porque ella trabajaba, de ahí me decía que escuchaba mis charlas y todo eso, pero dice, yo me quito eso y empiezo a trabajar y espiritualmente le digo, Señor, yo me uno a la Santa Misa que se está celebrando en este momento en mi parroquia. Y por una hora no escuchaba ni música, ni escuchaba nada más, sino se ponía centrada en su Señor. Y le empezó a pedir eso. Y la señora me dice, no le miento, hermano, ahora voy a misa todos los días y ciertamente perdí el trabajo, pero me salió otro que hasta me paga más.
Entonces, no nos digamos mentiras. No nos pongamos pretextos. Si tú no vas a misa todos los días, yo mismo te pregunto, ¿deseas ir a todos los días a misa? Si deseas, te pregunto, ¿se lo pides todos los días al Señor que te dé la oportunidad de que se acomoden las cosas para que tú puedas ir a misa todos los días? Porque no me venga, yo no le creo a una persona que dice, sí, yo hermano, yo deseo ir a la misa, pero no se lo pides. Estas son las cosas que tendríamos que estar pidiendo. Aquí en la iglesia aquí de todos los días, de lunes a viernes. Yo por la onda de yo vengo todos los días, voy a la San Atanasio inglés y es hermoso. Ya, búsquenlo, y más allá de ser hermoso, o sea, yo honestamente les digo, a veces las mismas misas entre semana hay que pedir mucho por nuestros sacerdotes, los mismos sacerdotes las celebran sin devoción muchas veces, pero me viene valiendo un pepino, les repito, la misa no tiene valor por estas cosas externas, sino por lo que se realiza, y así sea el sacerdote más indigno, él está ungido con el orden sacerdotal, y ante las palabras de la consagración se hace presente nuestro Señor allí, punto. Aunque no haya entendido, aunque no haya hablado inglés, etcétera, esto es lo importante. Rapidito, ya no me quedo tiempo, pero la parte de la adoración. Listo, no puedes ir. Mínimo, visítalo. Fíjate, voy a hacer hasta bien simplón. Visítalo 1 minuto. Sí, 60 segundos. Es triste, hay muchas parroquias que cierran, muchas veces por seguridad o lo que sea. Pero les repito, ustedes no tienen tanto pretexto. Porque hablando de Nuestra Señora de la Paz está 24 horas. ¿Ya? O sea, no pudiste ir a misa por tu horario. ¿Qué te quita decir, sabes qué? Rapidito, paso a Nuestra Señora de la Paz. 1 minuto te estoy diciendo. Nada más te aviso que de 1 minuto ya después se van a convertir en 5, pero bueno, el Señor hace su obra. Pero el que lo vayas y lo visites. Pero ¿saben por qué tristemente las capillas de adoración perpetua generalmente son las mismas viejitas de siempre o están vacías? Porque nos hemos protestantizado en la segunda parte, ya paso a la O, en la oración. Y les voy a leer un texto de un hombre que fue discípulo espiritual de un beato que se llama Charles de Foucauld. Este hombre se llama Carlo Carretto. Atención con lo que va a decir. No hay oración tan difícil como la adoración de la Eucaristía. En ella, la naturaleza humana se revela con todas sus fuerzas. El hombre preferiría transportar piedras bajo el sol. La sensibilidad, la memoria, la imaginación, todo es mortificado. Solo triunfa la fe. Y la fe es dura, oscura, desnuda. Ponerse ante lo que tiene el aspecto de pan y decir, ahí está Cristo vivo y verdadero, es pura fe. Pero nada alimenta más que la fe pura, y la oración de la fe es la verdadera oración. No se siente gusto en adorar la Eucaristía, me decía un novicio. Pero es precisamente esta mortificación del gusto lo que hace sólida y verdadera la oración. Es el encuentro con Dios más allá de la sensibilidad, más allá de la fantasía, más allá de la naturaleza. Y es este el primer aspecto del despojamiento. Ojo, mientras que mi oración permanezca anclada en el gusto, serán fácil los altibajos. Las depresiones seguirán a los entusiasmos efímeros. ¿Será suficiente un dolor de muelas para liquidar todo el fervor religioso debido a un poco de escepticismo o a una emoción sentimental? Tienes que despojar tu oración. Tienes que simplificar, desintelectualizar. Ponte ante Jesús como un pobre sin ideas, pero con fe viva. Permanece inmóvil en un acto de amor delante del Padre. No trates de alcanzar a Dios con la inteligencia, no lo conseguirás nunca. Alcánzalo con el amor. Esto es posible.
La batalla no es fácil, porque la naturaleza humana quiere su revancha, quiere su ración de goce, y la unión con Jesús crucificado es algo completamente distinto. Sin embargo, después de algunas horas, días, meses, años a veces, de esta gimnasia, el cuerpo se calma. Al ver que la voluntad le rehúsa el placer sensible, ya no lo busca, se hace pasivo. Los sentidos se adormecen. El comer poco, el velar mucho, el orar con humilde insistencia, hacen de la casa del alma una morada silenciosa, pacificada. Los sentidos duermen. Mejor, como dice San Juan de la Cruz, es la noche de los sentidos que empieza. Entonces, la oración se convierte en algo serio, aunque doloroso y árido. Tan serio que ya no se puede pasar sin ella. El alma entra en el trabajo redentor de Jesús. Y aquí es donde yo les invito, sobre todo por el carisma muy propio que Dios le ha dado a la renovación, que es una bendición para la iglesia, pero que pueden protestantizar su oración. Para aquellos que les guste leer, yo les recomiendo que se compren un libro que se llama La fuerza del silencio, que es del cardenal Roberto Sara, que es el cardenal que está a cargo en el Vaticano de los sacramentos y el culto divino. Entonces él sabe de estas cosas, y él escribió este libro que se llama La fuerza del silencio. Nada más póngase casco porque da unas pedradotas. Pero Sara, así como se escribe, al final una H. Robert Sara. Está en español y en inglés. Roberto Sara o Robert Sara. La fuerza del silencio. Pero bueno, ya. Por eso, la fuerza del silencio. Sí. Lo de Carlos Carreto es, bueno, ahorita les doy esa información, porque ya no me queda tiempo. El cardenal Sara dice que la crisis que está pasando la iglesia pasa porque nos hemos olvidado del silencio. Miren, yo hablo portugués también. Evidentemente mi lenguaje principal es español porque soy mexicano. Si ustedes quieren consentirme con una plática, ¿en qué me van a hablar? En español, claro. Porque aunque saben que hablo portugués, mi lengua natal es el español. Entonces, aunque hablo bien el portugués, ustedes me van a decir, pero nunca vas a poder hablar mejor que con el lenguaje que tú naciste, con el que te creaste. El Señor habla español, chino, inglés, portugués, todos los idiomas. Pero dice San Juan de la Cruz que el idioma de Dios es el silencio. Y aquí es donde está mi preocupación, sobre todo con los ministerios carismáticos, que le den más prioridad a la oración vocal que a la oración en silencio. No les estoy diciendo que no hagan oración vocal. Yo lo único que les estoy diciendo, y no es opinión mía, les estoy diciendo, léanse ese libro, lo que les estoy diciendo es que aquellos que vayan a hacer oración, a aquellos que inclusive tengan don de lenguas y todo eso, si no son personas eucarísticas, si no son adoradores del Señor en silencio en su vida diaria, muy posiblemente su intercesión es pura palabrería. Y lo peor, no van a tener discernimiento y el demonio los puede engañar inclusive al estar orando. Sí. Para empezar, dice la Sagrada Escritura que se viste como ángel de luz. No me digan ustedes. Cada quien se revisa en su corazón. Por ejemplo, ahorita se ponen unos a orar por mí. Si esas personas no son personas eucarísticas y no están educadas en una oración en silencio, en la adoración en silencio, va a ser muy fácil que ellos empiecen a tomar un protagonismo.
Nadie juzgue a otro de protagonista. No, le estoy advirtiendo, porque tú no te puedes meter en la conciencia de tu hermano. Yo lo que estoy diciendo, cada quien revísese. Pero, ¿qué tal si cuando tú estás orando, hasta oras más fuerte, ¿verdad? Porque tú eres la que oras más bonito? Hasta empiezas a cantar, no porque el Señor te esté moviendo, sino por una cuestión de ser protagonista. Es más, a mí me ha pasado en grupos carismáticos que me dicen, oramos por usted, hermano, y todo eso. Y yo por alguna cosa le digo, no, está bien. Ay, el hermano está cerrado a la oración. Hay que orar, hay que interceder por él. ¿Por qué? Porque ellos quieren ser protagonistas. Quieren tomar el primer lugar y sentir que sí oraron por mí, etcétera. Yo les diría, más que estar orando ahorita y que me pongan las manos y todo eso, yo le preguntaría, ¿va al Santísimo todos los días en adoración? Ahí póngame. ¿Usted cree que me va a beneficiar nada más por un ratito de oración? Le cambio su oración en este momento por que me tenga todos los días delante del Santísimo. Otra tentación, cuando empieza la alabanza y todo esto, que es algo hermosísimo, repito, pero si no eres una persona de silencio y eucarística, tu alabanza puede ser pura palabrería y el demonio te puede confundir ahí. Y por ejemplo, a veces yo he visto hasta gestos de manipulación. Ejemplo, hermano, levanta las manos, que no te dé vergüenza levantar las manos. Eso es manipulación. ¿Por qué? ¿Qué tal si el Señor a esa persona le está diciendo, no, tú únete a esta alabanza que está viendo en silencio y sin levantar tus manos? Entonces fíjate cómo hasta en unas cosas que parecen buenas, ya el que está dirigiendo la oración se está poniendo en el lugar de Dios y está manipulando. Y la persona que no está experimentando que el Señor le esté moviendo a levantar los brazos, ni siquiera va a poder orar, porque dice, pues me la están aventando a mí, y ni siquiera lo vas a dejar orar. Muy diferente, hermano, si el Señor te está moviendo a levantar tus manos, levántalas sin problema. Pero es si el Señor te está moviendo. No vengas con manipulaciones de levántalas. Y hay algunos, bien que uno festeja y levanta las manos en el fútbol y todo eso, y aquí tienes vergüenza, etcétera. A veces no tiene que pasar. Podrá haber algunos que lo hagan por vergüenza, pero ¿qué pasa si hay algunos que no es por vergüenza, sino porque el Señor les está pidiendo que en este momento de alabanza se unan de una manera más silenciosa? Ya se sienten juzgados de la manera de tú como estás orando. Ahí se muestra una palabrería. Y esto yo no lo entiendo porque el mismo Señor nos dijo que cuando oremos no lo hiciéramos como los fariseos, que creen que a mucho hablar van a ganar las cosas. Entonces, repito, no estoy diciendo que la oración vocal sea mala. No, muy al contrario, es un regalo para la iglesia, dentro de la iglesia católica, tener la renovación carismática que fomente esta oración de alabanza, de júbilo, etc. Lo único que les estoy diciendo es que si antes no están siendo personas eucarísticas y manteniendo silencio delante de Jesús Eucaristía, esa alabanza que están dando se ponen en riesgo de ser pura palabrería y puro ego y protagonismo de ustedes. Y por eso, muchas veces que he dicho esto en grupos carismáticos, primero, ni me vuelven a invitar y me viene valiendo, claro está. Pero segundo, tú los ves en los gestos, porque la comunicación vocal creo que es el 30%, el resto es el cuerpo. Ya después, ayer me dijeron que parece que tiré más piedras de las que debería tirar, no sé. Pero yo percibí, ¿por qué? Porque cuando estás hablando, el mismo gesto corporal de las personas te dice mucho. Y tengo que decirles una cosa, esto no solamente por ustedes, sino en tantas partes donde está yendo. Hay mucha soberbia y arrogancia en los grupos de oración y muy en particular carismáticos. No les gusta que les digan este tipo de cosas. Quieren agarrarse a su doctrina, a su forma de fe y no se dejan moldear.
Esto es lo que más me preocupa. Porque estos forman después, a los que se acercan al grupo, piedras, gente cuadriculada, y solamente manipulan. Inclusive, de los grupos carismáticos, por ejemplo, en la Florida, no voy a decir la ciudad, se dice el pecado, no el pecador, un caso en donde hubo ruptura, ya no de la parroquia, de la propia fe católica. Dejaron de ser católicos y se reunían en una casa y empezaban a tener que profecías. Y una señora que iba a eso, apenas estaba yendo, se me acercó y me dijo, y por eso me di cuenta de este grupo, me dice que supuestamente la última vez estábamos así, y el que tuvo profecía y todo eso dijo que el Papa Francisco es un papa falso y todo eso. Primero le digo, señora, sálgase de ese centro de víboras. Primero, se fueron de su parroquia por soberbia. Segundo, se fueron después de la Iglesia Católica y ahora a ellas les dice la Virgen de que el Papa Francisco es un falso papa. No se dejen envenenar. Y se los aseguro que todo eso es precisamente, por eso vea unido lo de ayer con lo de hoy. Si no hay mansedumbre, si no hay humildad, si no hay personas eucarísticas, si no hay silencio, están teniendo una bomba de tiempo. No saben ni por dónde les va a explotar tarde que temprano. Y esto es desastroso porque les digo, lo malo no es la renovación, lo malo no son los carismas, lo malo no es la oración vocal, lo malo es que todo esto, al no tener humildad, mansedumbre, silencio, vida eucarística, se empieza a corromper. Se empieza a corromper. En este sentido, a veces Dios hace más con una señora que es alma eucarística, que es una persona mansa, humilde, y en el grupo solamente pone sillas. No es exageración. Ese poner sillas hizo más por la salvación de los hombres y de las almas que posiblemente yo, si no soy manso y humilde y si no soy una persona eucarística. Pero claro, ustedes son los que me vienen a felicitar a mí. Qué lindo predicó y todo eso. Le tendrían que felicitar a la señora que puso las sillas, que con su mansedumbre, con su humildad, con su vida de silencio, con su vida eucarística, hizo muchísimo más que lo que yo hice al darles esta charla. Porque si no es así, entonces no nos sirven los monasterios de clausura. Monjes y monjas que no salen de un monasterio. Y sin embargo, Juan Pablo II decía, son un pilar en la iglesia. Porque ellas en su oración y en su trabajo, en su silencio, están intercediendo. Una de las cosas que a mí me da tanta risa es a veces que se hacen retiros y todo eso. Y tanto los que reciben la gracia en el retiro como los que organizan, no lo dicen de boquita, pero internamente sí inflan pecho. Fue un éxito esto. ¿Por qué? Porque se llenó, porque hubo gente que lloró, porque gente que se convirtió. Nunca una conversión es parte de un retiro. Decía San Juan de Ávila, que tenía fama de convertir. De hecho le dicen maestro de santos, porque él tenía un don muy especial para la predicación. Por él se convirtió San Juan de Dios, San Francisco de Borja, ayudó a Santa Teresa de Ávila. O sea, santazo, 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 santazo. Y él no se alzaba el cuello y decía, no, mi predicación la que mueve. Él dice, quien quiera ser padre y madre de almas tiene que aprender a llorarlas en el secreto. Y dice, ¿por qué? Si alguien que me dice que una alma se convirtió por una hermosa predicación, pero me doy cuenta que esa alma tiene una madre que lloró y se sacrificó en silencio, yo antes le daría el mérito de la conversión a su madre que al predicador que simplemente cerró el proceso, o sea, que puso la cereza en el pastel. Esto no lo van a tener dentro de los protestantes porque no entienden estas cosas. Con ellos entiendo que siempre le den tanto valor a la palabra, a la predicación, a la oración vocal,
Pues claro, es lo único que tienen, pero nosotros católicos no. Nosotros católicos no. Última cosita, porque se me terminó el tiempo. Es, con esto de la oración, esto se lo acabo de escuchar a un exorcista, muy buen exorcista, el padre Carlos Spahn. Y él decía que él trata de educar en que sí se haga oración vocal improvisada, pero que eso no sea la prioridad. Y él explica y demuestra de que la oración en la iglesia siempre ha sido de dos formas: la del silencio y la de las oraciones ya hechas. Y ahí yo capté una cosa que es cierto, porque a mí me ha pasado. Nos reunimos, vamos a hacer una oración. Hermano, usted nos dirige la oración y yo hago un Padre Nuestro, un Ave María, un Gloria al Padre y listo. Entonces otro como empieza a hacer una oración improvisada, como diciendo: no, danos más carnita, hermano. O sea, le dijimos que dirigiera la oración, pero nos sale con el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria. O sea, no, échele. Entonces, como el misionero no le echó, entonces alguien agarra y habla, y Señor, y te pedimos y esto, y por aquí, por allá, y por allá, todo eso. Eso no es católico. No es malo. Ojo, no es malo. Lo que está diciendo es: no es la forma como la iglesia ha orado en toda su historia. Esto es reciente. Entonces, lo único que yo les aconsejo es: tengan cuidado en excederse. A veces hay grupos de intercesión, y es una cosa bellísima que tiene sobre todo la renovación, que cuando yo estoy predicando, unas personas están orando, pero a veces en la misma oración siempre está hablando, y tienen al Santísimo y hablando. Y tú dices: ¿y cuándo el silencio? Y no podemos estar delante del Señor en silencio. Por eso también tan poquitas gentes en las capillas de adoración. ¿Por qué? Porque ya está dentro de nosotros. Nos metimos que solamente uno ora cuando está diciendo, cuando le está pidiendo, cuando le está dando gracias, cuando está alabando, etc. Y te recuerdo que el lenguaje oficial del Señor es el silencio. Por algo, cálenle en tener más momentos de silencio delante del Santísimo, y no les va a faltar la tentación típica que mete el demonio. Ya estuviste mucho rato, y tú miras y nomás llevas 3 minutos, pero no aguantas salirte. O creer que fue pérdida de tiempo. Estarte 10 minutos ahí sentado, nada más delante del Santísimo, sin decirle nada, sin pedirle nada, sin agradecer, nada más silencio. Pérdida de tiempo. Ya te la vengo avisando desde ahorita. Tentación sí o sí que te va a meter el demonio, porque el demonio sabe que la oración en silencio no es que tenga más poder, sino que no solamente tiene un efecto de silencio, sino empieza la purificación, lo que les acabo de leer de aquí de Carlos Carreto. No nos gusta precisamente porque nos rompe, porque nuestra carne quiere sentir, quiere darse cuenta de que mínimo valió la pena tener 15 minutos ahí, que le alcancé a decir. Y la oración, con esto termina la frase, la oración, esto es palabra de Papa Benedicto XVI. El centro de la oración no son tus intenciones, no eres tú, es el Señor. ¿Cuántos de ustedes cuando van al Santísimo? Es más, yo estoy seguro que ustedes sí, otras parroquias no. Yo sé que ustedes cuando van delante del Santísimo, lo primero que hacen, si van a hablar y si van a orar, es decirle: Señor, ¿en qué te puedo consolar? ¿Cuáles son tus dolores? ¿Cuál es tu intención? ¿En qué te puedo complacer? Estoy segurísimo que ustedes cuando están delante del Santísimo así oran. Otros es la pura pedidera, o dar gracias, o alabanzas, etcétera. Pero dentro de ellos, el centro son ellos mismos. Hay que entender esta parte de que uno va a la oración. O sea, Dios nos ha dicho que le gusta que
que le pidamos. Pero la pregunta es, ¿le estamos pidiendo lo que tendríamos que estarle pidiendo? Por ejemplo, le estoy haciendo una oración básica. Señor, te pido una cosa. ¿Qué quieres, mijo? Te pido que me digas en qué te puedo consolar. ¿El Señor necesita consuelo? Nomás te pregunto, ¿cuántos se están ofendiendo actualmente al Señor? ¿Quién necesita más consuelo, tú o el Señor? Entonces, fíjate, ya nuestra oración cambia totalmente cuando tú dices, yo voy al Señor no a sacarle milagritos, yo voy a acompañarle, yo voy a amarle, yo voy a consolarle por los que no le consuelan. Y si te va el tiempo así y no le pediste, ya sí, seguramente el Señor te dirá, sorry, no me pediste nada, yo no me enteré. ¿Te crees? Cuando su hijo, cuando su hija pasó los 15, 20 minutos, 30 minutos delante de él, solamente amándole, consolándole, preocupándose por su Señor, ¿te crees que se va a olvidar de tus necesidades? ¿Que porque no le dijiste? Entonces, pues se me fue el tiempo. Sacramentos, les recomiendo confesión mínima una vez al mes. La Eucaristía, evidentemente mínimo el domingo, pero hagan la chancita del esfuerzo de poder ir dentro de semana, y si no, mínimo a visitar al Santísimo. Repito, cuando vayas, tu oración, céntrate más en Él. Él sabe ya lo que necesitas. Si se lo puedes decir, díselo, pero que estés más centrado en Él, ¿verdad? La lectura, nada más les digo lo que es lectura de la Sagrada Escritura. Yo les recomiendo que comiencen por los Evangelios, por el Nuevo Testamento, y la clave que yo les doy es, léanlo antes de dormirse. Que lo último que entre en su cerebro sea palabra de Dios. No hay tiempo, pero si yo les contara lo que pasa cuando uno está durmiendo, uno tendría más preocupación en proteger su sueño, ¿verdad? Pero mínimo, un pedacito. Agárrate un misalito, el Evangelio del día de mañana, léetelo antes de dormir, mete palabra de Dios. Pero también lectura es lectura del magisterio. Tenemos un Papa que nos habla súper sencillo. La encíclica que escribió sobre la santidad, tremenda. Te da unos pedradones duros, pero esa la entiende cualquiera. Hay que empezar a leer los documentos de la iglesia, el catecismo de la iglesia, formarnos. Eso significa lectura. Lectura, sacramentos, oración, lectura, apostolado. Apostolado es, todo esto está recibiendo. El apostolado, dalo. Porque eso, quizá los líderes no me podrán dejar mentir. ¿Cuántos tienen años y años viniendo el grupo, pero no se comprometen en nada? No, mijito, si has recibido, da. Porque lo que no se da se pudre. Entonces, de a poquito, no necesitas estar aquí predicando, poniendo sillas, barriendo, acomidiéndose. Haz algún tipo de apostolado, da lo que estás recibiendo. Y lo último, comunidad. Es decir, entiéndete que eres parte de un cuerpo. Primero, un cuerpo de la iglesia. Después ese cuerpo de iglesia se concretiza en tu parroquia. Cuando un grupo empieza a tener rivalidades con otro grupo, dejaron de ser católicos. Se están olvidando que son parte del mismo cuerpo. De hecho, cuando en el cuerpo una célula se pelea con otra, ¿a eso cómo le llamamos? Cáncer. Si los grupos están en rivalidad de la misma parroquia, están generando cáncer. La parte de la comunidad de decir, no, es que la manera de vivir la fe tiene que ser como la renovación carismática. No, esta es una parte del cuerpo que hace mucho bien, pero también el Señor está haciendo mucho bien con los de cursillos, que está haciendo con los acólitos, que con los monaguillos más bien, etc. Ver que el Señor da diferentes tipos de formación, diferentes tipos de crecimiento, y hay que evitar la soberbia de decir, no, lo mío es lo mero, ¿no?
Entonces, esto ya fue muy reducido, pero para que no se quedaran con lo demás. Entonces, terminamos con, ustedes me dicen, S es de sacramentos, O de oración, L de lectura, A de apostolado y C de comunidad. Si ustedes de a poquito, cada quien a su paso, va creciendo en esto, se lo aseguro que va a empezar a tener discernimiento de saber cuándo por aquí, cuándo por acá, cuándo dejarse humillar, cuándo poner un freno, cuándo hacer una decisión en el trabajo, con los hijos, en el matrimonio, porque la gracia de Dios y del Espíritu Santo está fluyendo en esto que son como los pilares, ¿verdad?, para poder vivir.